Tigres, ¿cómo están? Nuevamente saludándoles una vez más. En esta ocasión vamos a desarrollar el tema la guerra civil entre los conquistadores. Cuando yo te hablo de la guerra civil, por un lado te hablo del bando de Pizarro y el bando de Diego de Almagro. Guerra civil que va a comprender entre el año 1537 al año 1554. Pero primero déjame explicar un contexto. ¿Te acuerdas la vez pasada cuando yo te había manifestado que mucho más antes de Pizarro, 40 años mucho más antes, estaba el proyecto de Colón? Lo que quiere decir que ya era un proyecto orquestado, era un proyecto bastante planificado esto. Tanto Colón quería hacer su empresa manufacturera como Pizarro también quería formar su propia empresa privada. Y te había manifestado y te había dicho que estos proyectos no eran financiados directamente por la corona, sino que estos proyectos fueron financiados por los burgueses comerciales en la intención de la nueva búsqueda comercial, ¿no? Al caer Constantinopla, el imperio bizantino, Roma y Oriente. Cuando hablamos nosotros de la llamada guerra civil, lo cual compete el punto 1, concepto, desde mi juicio está mal llamado esto, porque al hablar de la guerra civil es un concepto sociológico. La guerra civil involucra la pugna de dos sectores dentro de una misma sociedad. Esta llamada guerra civil entre Pizarro y Almagro, ¿qué fue? Fue justamente esa pugna. La pugna, ¿por qué? Por un lado Pizarro, por el otro lado Almagro. ¿Pero qué buscaban los dos? Lo que buscaban eran metales, tierras e indios. Cuando yo te hablo de metales, no vayas a pensar que es el cobre o el zinc, sino viene a ser la plata. La plata. Cuando yo te hablo de tierras, te hablo de tierras basado en riquezas. Cuando yo te hablo de indios, es buscar la mano de obra de la población indígena. Pero la pregunta es, ¿qué le van a dar al indio? Al indio, ¿qué le van a decir? Toma la Biblia, abraza la Biblia, cierra los ojos y abre los ojos. ¿Qué encontró el indio? Nos dieron la Biblia, las escrituras de la Biblia, la cruz. ¿Y ellos se quedaron con qué? Ellos se quedaron con nuestras tierras. Muy bien. Pero al hablar de esta llamada guerra civil entre los conquistadores, lo que viene a ser Pizarro y Almagro, ya han habido ciertos antecedentes. El primer conflicto o el primer pleito que van a tener ambos lados, Pizarro y Almagro, es la porfiria de Atacama. ¿Pero por qué va a ser un conflicto? Porque a Pizarro le dan un título y a Diego de Almagro no le reconocen ningún título. Desde ahí ya había un descontento social interno entre los propios conquistadores. Segundo punto te dice la capitulación de Toledo. Esta llamada capitulación de Toledo se firmó un 26 de junio de 1529, donde le van a dar a Pizarro la gobernación de Nueva Castilla y a Diego de Almagro le dan la gobernación de Nueva Toledo. Tercer punto te dice el rescate de Cajamarca. ¿El rescate de quién? De Atahualpa. Atahualpa, ¿quién le ofrece a Pizarro? Yo te doy un cuarto de oro hasta donde alcance mi mano. Muy bien. La pregunta es, ¿quién se apodera de esa riqueza? Pizarro. ¿Y por qué no se lo dieron también a Almagro? Porque Almagro en ese momento, Almagro y su ejército se encontraban en Piura. Quiere decir que acaparó todo fue Pizarro. Y la pregunta es, ¿y la corona, profesor, recibió algo? La corona simplemente recibió un 5% de esa riqueza. Y en ese momento España, en ese siglo XVI, España se encontraba endeudado porque una de las tremendas debilidades que tenía la corona era el mal manejo administrativo y contable en Europa. Entonces, para ello, cuando la corona se enteró que el imperio tenía un vasto territorio de metales preciosos, entonces la corona lo que va a empezar a hacer es colonizar, que a la larga se estaría fundando el virreinato peruano un 20 de noviembre de 1542. Cuando hablamos del fracaso de la expedición, la pregunta es, ¿quién autoriza o firma la capitulación de Toledo? Lo firma la propia reina Isabel. Entonces quiere decir que el conflicto de la guerra civil entre Pizarro y Almagro, si bien es cierto, tiene varias razones, pero el principal es que lo originó la propia corona española. A través de la llamada capitulación de Toledo, a Pizarro lo van a reconocer con 200 leguas que comprende desde Quito, Guayaquil, hasta la parte sur de Chincha. Pero en el año 1534, bajo el Consejo de India y bajo la autorización del rey Carlos I o Carlos V, decide darle 70 leguas. En total, 270 leguas de extensión territorial se lo van a entregar directamente a Pizarro. Y 200 leguas se lo van a entregar a Diego de Almagro en lo que viene a ser la gobernación de Nueva Toledo. Si yo te pregunto, profesor y alumno, ¿cómo se llamaba anteriormente el territorio del Perú? El territorio del Perú se llamaba antiguamente la gobernación de Nueva
Castilla. Y si yo te digo, alumnos, ¿cuál ha sido la primera capital del Perú? La primera capital del Perú fue directamente la ciudad de Jauja o Sausa. Acá habitaban los descendientes de Calcochima. Quiere decir que en este territorio de Jauja o Sausa, ahí se enfrentaron más de 100 batallas pizarristas y los indígenas, por la cual Pizarro decidió ir directamente hacia la capital de ¿quién? Hacia la capital del Perú, que hoy en día conocemos como la ciudad de Lima, y es conocida como la llamada Ciudad de los Reyes. Entonces quiere decir que al darle Diego de Almagro la gobernación de Nuevo Toledo, pues Diego de Almagro estaba emocionado. Carambas, ese territorio debe ser un territorio virgen, debe haber muchos recursos. Entonces Almagro va con todo su ejército. ¿Y qué resulta? Que cuando llega a Tacna, encuentra desierto. Pasa a Tarapacá, desierto. Llega a Arica, desierto. O sea, era tierra muerta. Y como era tierra muerta, lo que va a originar en él es un descontento social. ¿Por qué un descontento social? Porque veía que la corona favorecía mucho a Francisco Pizarro y a sus hermanos, y a él lo dejaban de lado. Pero cuando Diego de Almagro avanza hacia la gobernación de Nueva Toledo, porque había otras gobernaciones como la gobernación de Andalucía, la gobernación de Nueva León. Entonces, cuando Diego de Almagro llega directamente a la gobernación de Nueva Toledo, quiere decir que ahí van a encontrar ellos a quién. Encuentran a los araucanos. ¿Y quiénes son los araucanos? Los araucanos vienen a ser los mapuches chilenos. Entonces, ¿quiénes eran los mapuches? Los mapuches era una tribu de raza indígena bastante radical. Tenía un líder, era un líder bastante bravo. Ese líder se llamaba el líder Lantauro. Quiere decir que los araucanos, los mapuches, expulsan a Diego de Almagro ¿de dónde? De la gobernación de Nueva Toledo, de lo que hoy nosotros conocemos Chile. Pero ¿qué es lo que va a hacer Diego de Almagro? Diego de Almagro, por traición, va a matar a los líderes de los mapuches. ¿Y quién era ese líder? El líder era Lantauro. Y profesor, ¿y de qué manera mataron a Lantauro? En que Diego de Almagro lo empalaba. ¿De qué manera? Le mete una madera por el ano y tú ya sabes por dónde salió. Es de esa manera como muere pues el líder de los mapuches. Descontento Diego de Almagro con ello, Diego de Almagro decide regresar nuevamente. ¿Hacia dónde? Va directamente a lo que es el Cusco. Para Diego de Almagro, el Cusco se encontraba dentro de su territorio, quiere decir dentro de la gobernación de Nueva Toledo. En cambio, para Pizarro, el Cusco se encontraba dentro de la gobernación de Nueva Castilla. Entonces yo te pregunto, ¿cuál era la capital? ¿Cuál era la capital básicamente de la gobernación de Nueva Toledo? La primera capital fue Pisco, la segunda capital fue Chincha, ¿correcto? O también conocido como la vía de Almagro. Dígame una cosa, profesor. Si al Perú lo conquistó Francisco Pizarro, a México Hernán Cortés, entonces, ¿quién conquistó directamente a los chilenos? A los chilenos quienes los va a conquistar no es Diego de Almagro. ¿Por qué? Porque los mapuches logran expulsarlo. Quien lo conquista a Chile viene a ser Pedro Valdivia. Él va a fundar la ciudad de Concepción, va a fundar Santiago de Chile, lo que vendría a ser hoy en la actualidad la capital de los chilenos, ¿correcto? Entonces, profesor, pero después de la muerte de Lantauro, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Viene o no viene otro líder? Viene un líder más radical todavía, Ron. Más radical y más autoritario. Ese líder de los mapuches o araucanos, ¿sabes cómo se llama? Ese líder se llama Colo Colo. Entonces, ¿qué buscaba Pedro de Valdivia? Pedro de Valdivia lo que buscaba era riqueza, buscaba minerales. Entonces, quiere decir que Pedro de Valdivia es capturado por Colo Colo. Ah, sí, que porque tú quieres oro. Te mueres por el oro, muy bien. Yo te voy a dar oro fundido. Entonces le van a dar el oro fundido y lo van a meter todo el líquido del oro caliente dentro de su boca. Ahí estaba la ambición del oro. Y de esa manera muere Pedro Valdivia. Pero en ese momento, ¿qué es lo que estaba pasando también en el mundo? En el mundo, jóvenes, se estaba firmando el primer tratado internacional. ¿Y sabes tú cómo se llamaba ese primer tratado? Ese primer tratado se llamó el Tratado de Tordesillas, donde se disputaban el reino, por un lado, España, que le compete la parte de Occidente de América, y Portugal, lo que le va a competir lo que es el Oriente, el África y la India. ¿Pero qué le favorecieron a ellos? A ellos les favorecieron los inventos, los llamados inventos geográficos, la brújula, la pólvora, el papel y la imprenta. Y es eso cuando surge el reino de los brasileños, el reino de Brasil, el idioma, el portugués. Entonces, con este descontento social entre los propios conquistadores, se va a dar el desarrollo de la guerra. La primera guerra civil se llama la Guerra de Fronteras, donde se enfrenta Francisco Pizarro y Diego de Almagro. ¿Pero por qué se enfrentan? Ya te dije, por el control del
Cusco. Uno pensaba que quedaba dentro de la gobernación de Nueva Toledo y el otro que pensaba que quedaba dentro de la gobernación de Nueva Castilla. Pero hoy en día, en la actualidad, de acuerdo a los mapas cartográficos, a los conocimientos de la ciencia, sabemos que quien tenía la razón hoy en día era Francisco Pizarro. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que va a llegar a suceder? ¿Quién se encontraba en ese momento en el Cusco, profesor? En ese momento en el Cusco no se encontraba Pizarro. Pizarro se encontraba directamente acá en la ciudad de Lima. Sí, exactamente, donde duerme hoy en día Vizcarra, donde duerme el corrupto Alan García, donde duermen los corruptos en Palacio de Gobierno. Ahí vivía Francisco Pizarro, en pleno Palacio de Gobierno. Pizarro se encontraba directamente en la ciudad de Lima. ¿Y quiénes estaban entonces, profesor? Dígame usted en el Cusco. En el Cusco se encontraban los hermanos de Francisco Pizarro, Gonzalo Pizarro y Hernando Pizarro. Entonces, cuando Diego de Almagro va hacia el Cusco, ¿qué es lo que va a llegar a suceder? Se desata la resistencia andina, 1536 con Manco Inca. Entonces, en el camino, en el trayecto, se encuentra pues Diego de Almagro con una resistencia indígena, le va a dar un auxilio a las tropas de Pizarro, pero esto no significa que le está apoyando, sino que el interés de Diego de Almagro era la posesión de la llamada posesión del Cusco. Entonces quiere decir que Diego de Almagro el Viejo llega a capturar a Gonzalo Pizarro y Hernando Pizarro, hermanos de Francisco Pizarro, y enterado de eso, Pizarro se va a llevar a cabo la llamada conferencia de Mala, Cañete y en Lunahuaná. Entonces, el mediador o el representante va a ser el juez Bobadilla. Pero, ¿qué es lo que va a pasar? Se van a reunir justamente en el mar de Mala, mira, ve. Mar, tierra, sol, mujeres, mira, ve. Se van a reunir, pero ¿qué es lo que va a pasar? Que Pizarro por debajo de la mesa le va a estar coimeando a quién, a juez Bobadilla. Entonces, Almagro el Viejo se da cuenta de eso, arroja la mesa, arroja la silla, no hay acuerdo. Muy bien. Por lo tanto, queda prisionero Hernando Pizarro. Se libera a Gonzalo Pizarro. Pero eso se da en la conferencia de Lunahuaná. Posteriormente a ello te dice que Pizarro, ante este descontento, Pizarro le dice, bueno, que el Cusco se quede contigo momentáneamente hasta que venga un mediador, y ese mediador debería haber sido Vaca de Castro. Pero no llegaba Vaca de Castro. Entonces esto incitó básicamente a que pizarristas y almagristas se enfrentaran y de esa manera pues logran matar a Diego de Almagro el Viejo. Esto va a conllevar básicamente que al matar a Diego de Almagro el Viejo se va a desatar y se desarrolla una venganza. La venganza por haber matado a su líder, y la venganza va a estar liderado por su propio hijo de Diego de Almagro el Viejo, llamado Almagro el Mozo, o para identificarlo entre la historia, llamémoslos Almagro el Mozo Junior, que es una categoría norteamericana, pero bueno, los españoles lo bautizaron como Almagro el Mozo. Entonces la pregunta es acá, ¿quién se convierte como el nuevo gobernador del Cusco? Que supuestamente estaba dentro de los dominios del cual, de la gobernación de Nueva Toledo. El que se convierte como gobernador del Cusco es justamente Almagro el Mozo. Pero el rey Carlos V desde España, ¿qué le dice a Vaca de Castro? Que con él se inicia la Segunda Guerra Civil. Anda al Perú y dile a Pizarro que yo le nombro gobernador absoluto del Perú. Pero si está muerto, yo te nombro a ti gobernador del Perú. Entonces quiere decir que Vaca de Castro, por mal tiempo climático, desembarca en Buenaventura, en Colombia. Y en Colombia se entera básicamente que llegaron a matar a Francisco Pizarro. Y él decide perseguir ¿a quién? Decide perseguir a Almagro el Mozo. Quiere decir que Vaca de Castro arma todo un ejército. Y lo va a vencer a Almagro el Mozo en Chupas, en Ayacucho. Curiosamente, mira, el padre se quedó tuerto, el hijo también se queda tuerto, y curiosamente ambos cuerpos son enterrados en la iglesia de la Merced. Posteriormente te dice, viene una tercera guerra civil. Esta tercera guerra civil es la más cruel entre las dos primeras que hemos hablado. ¿Por qué? Porque esta guerra civil va a ser directamente contra los encomenderos. ¿Y tú sabes quién es el primer encomendero? El primer encomendero viene a ser justamente Gonzalo Pizarro, el hermano de Francisco Pizarro. ¿Qué buscan los encomenderos? ¿Qué van a reclamar los encomenderos a la corona? Le van a reclamar tierras y riquezas porque según ellos eran también parte del botín de la conquista. Pero la pregunta cuando yo te digo, ¿qué entiendes por encomendero? No vayas a pensar que es la encomienda que te envía tu papá. Hijo, te envío papa, te envío camote, te voy a enviar queso, te voy a enviar carne, te voy a enviar charquia. No vayas a pensar eso.
El encomendero era un sistema de explotación. ¿Y cuál era ese sistema de explotación? Hacia el encomendado. ¿Y quién era el encomendado? El encomendado era el indio, a la cual se le esclavizaba, se le explotaba y de acuerdo a su fuerza laboral, ellos pagaban tributo, pagaban impuestos. Pero la corona, ¿qué va a llegar a determinar? La corona determina que un 20 de noviembre de 1542 se aprueba las nuevas leyes de India, con la cual se crea el virreinato peruano, se van a crear las audiencias. Por lo tanto, todo encomendero que muera, ningún heredero puede heredar los bienes inmuebles de sus tierras. Todo pasa directamente a la corona. Y si algún encomendero quiere tener a un indio, le tiene que pagar por su fuerza laboral de trabajo. Eso originó el descontento de los encomenderos y le declaran directamente la guerra a la corona. Entonces quiere decir que cuando los encomenderos, entre otras palabras, le declaran la guerra a la corona, el rey Carlos V nombra como primer virrey del Perú a Blasco Núñez de Vela. Pero ¿quién expulsa a Blasco Núñez de Vela? Lo van a expulsar directamente, lo expulsan directamente los encomenderos. Por lo tanto, Blasco Núñez de Vela es repatriado por mar hacia el Ecuador. Y en el Ecuador, Blasco Núñez convence a la tripulación, no se saben con quién están metiéndose, se están metiendo con la corona, le dicen. Entonces quiere decir que logra convencerlos y forman un ejército. Pero Blasco Núñez de Vela va a ser derrotado ¿por quién? Es derrotado por Gonzalo Pizarro. Derrotado por Gonzalo Pizarro. Entonces, ¿qué le dice Francisco de Carvajal? Ay, 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 Gonzalo Pizarro, tú no sabes a quién has matado. Has matado en estos momentos al principal emisario representante del rey. Y yo que tú me casaría con la hija de tu hermano Francisco Pizarro, sí, con tu sobrina. Y tu sobrina en ese momento tenía 12 años, con la cual hubieras formado el virreinato 3 veces más grande que España, que comprendería el territorio de Panamá hasta Chile. Quiere decir que estaban planificando ya el matrimonio. Iban a traer a la niña directamente desde España. Pero todo se quedó en un ideario, no se consolidó. ¿Por qué no se consolidó? Porque esta niña de 12 años, la hija de Pizarro, 20 años después, se casa directamente con ¿quién? Con Hernando Pizarro, a quien la habían condenado por 20 años de prisión por la muerte de Almagro el Viejo. Pero ¿quién llega en ese momento? ¿Quién llega en ese momento? En ese momento a América llega el hombre más fuerte de Carlos V, el brazo derecho de Carlos V. ¿Sabe quién era ese hombre? Ese hombre era, entre otras palabras, era Pedro de la Gasca. Pedro de la Gasca se había enterado de las intenciones de Gonzalo Pizarro. Pedro de la Gasca desembarca en Panamá y se entera de que Pedro Hinojosa le iba a abastecer de transportes y medios. Entonces, cuando se entrevista Pedro de la Gasca con Hinojosa, me he enterado que tú quieres apoyar directamente a Gonzalo Pizarro. Dime, ¿estás con Dios o estás con Gonzalo? En otras palabras, digo, ¿estás con la corona o estás con Gonzalo? No, su señoría, yo estoy directamente con la corona, yo estoy con Dios. Entonces quiere decir que se desata la última batalla, la batalla de Jaquicahuana. Esta batalla de Jaquicahuana se enfrenta a Gonzalo Pizarro y Pedro de la Gasca. Pero antes que se inicie la batalla, Pedro de la Gasca le dice, ¿ustedes están seguros que quieren morir o quieren salir a favor de la corona? Entonces los soldados que formaban parte del ejército de Gonzalo Pizarro se pasan directamente al bando de Pedro de la Gasca. Y finalmente Gonzalo Pizarro se quedó solo y por ende lo llegaron a asesinar a Gonzalo Pizarro. Es de esta manera como termina pues el llamado enfrentamiento de la guerra civil entre los conquistadores. Pero te repito y te digo, para mí, desde mi punto de vista como profesional, está mal llamado el concepto de guerra civil porque han sido pugnas internas de ambición por posesión de riqueza, de tierra y esclavitud hacia los indios. Y en ese momento, cuando ya España declara de las leyes nuevas, se va a dar inicio a ¿qué? A la colonia, y la colonia va a ser todo un proyecto planificado por el rey Francisco de Toledo, iniciándose de esa manera el llamado virreinato, el virreinato peruano, que va a obedecer a la extracción monopólica del comercio exclusivo de la extracción de los centros mineros de Potosí, Huancavelica, Huantajaya, Huarochirí. Es así que para eso se llegó a esclavizar a la población. Y te repito, esto estaba básicamente planificado, esto estaba orquestado mucho más antes de la llegada de Francisco Pizarro al Perú. En otras palabras, era un jaque mate, era un juego de ajedrez, era matar al súbdito, era matar al rey. Y en ese momento el rey, ¿quién era? Lamentablemente en nuestro imperio y en nuestra historia, la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa. Bien, Tigre, espero que te haya gustado la explicación, Tigre. Nos veremos la próxima semana en este mismo canal. Sintonízalo a esta misma hora. Nos vemos, quédate en casa.